Hola amigos de Su Médico y el Universal, es un gusto estar con ustedes nuevamente en estos capítulos de Hablemos del Dolor Crónico. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, es el doctor Ángel Juárez Lemos, presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, la AMET. Doctor, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Hola, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación y por abrir este espacio para temas tan importantes como el dolor crónico. Muchas gracias, doctor. Doctor, pues justamente nos gustaría platicar con usted un poco sobre cómo estamos en México en el tema de dolor crónico. No sé si nos podría contar un poco cómo está la situación, cuál es el panorama que tenemos actualmente. Bueno, en México como a nivel mundial es muy importante la afectación que puede tener el dolor crónico en las personas que lo padecen y en su familia. De hecho, actualmente la Organización Mundial de la Salud ha considerado al dolor crónico como una enfermedad. Ellos lanzan una clasificación internacional de enfermedades y recientemente la clasifica como una enfermedad debido a que causa alteración en la función de quien los padece, genera muchos gastos, modifica otros aspectos, no solamente la parte de dolor, sino vemos que tiene repercusión en ansiedad, en depresión, genera gastos a la salud pública y también causa ausentismo frecuentemente. Entonces es importante resaltar que aquí en México el panorama no es como quisiéramos, no tenemos todos los recursos que se necesitan para poder controlarlo, y no nada más eso, sino también falta hacer conciencia de ello, ¿no? A veces tenemos que partir desde ser conscientes de que tenemos un problema, ¿no? Doctor, tocaba un tema muy importante, ¿no? La OMS ya reconoció el dolor crónico como una enfermedad. Aquí en México, pues creo que todavía falta ese reconocimiento, ¿verdad? Así es, sí, en México es importante mencionar primeramente a la población, ¿no? Tenemos que educar y buscar brindar información a todo el público para que estén conscientes de que hay alternativas para tratarlo, hay médicos especialistas que pueden tratarlo, instituciones a donde pueden acudir, pero también hace falta educar a los mismos médicos también. Es importante recordar que no tuvimos, o al menos en mi generación, una educación formal para el control de esta enfermedad tan importante que es el dolor. Muchas veces hay desconocimiento de las terapias adecuadas por parte de los propios profesionales de la salud, pero también importante educar a los que toman decisiones, ¿no? A los políticos, a quienes se encargan de las leyes, para dar voltear a ver este problema, ¿no? Entonces, la educación es algo básico que necesitamos enfocarnos y que necesitamos trabajar todos en educar a estos tres sectores. Claro, porque además pues no es un problema pequeño, o sea, realmente es un tema, como nos decía, ¿no? Incapacitante, que te afecta en tu calidad de vida diario y además afecta a gran parte de la población. ¿Se sabe, doctor, más o menos cuántos mexicanos sufren dolor crónico? Bueno, sí, hay un estimado de cerca de 30 millones de mexicanos. Es algo que no dista mucho de las otras estadísticas a nivel mundial. Lo que sí dista de otros países es la cantidad de las personas que tienen acceso a un tratamiento adecuado. Ahí sí vemos que de estos 30 millones que pueden presentar dolor crónico, padecerlo, solamente 10 millones o menos son los que realmente están teniendo acceso a un tratamiento adecuado. Porque no es lo mismo que reciban tratamiento, a lo mejor terapia alternativa o algún antiinflamatorio, a que reciban realmente la terapia específica y especializada que se tiene para estos padecimientos. Por ejemplo, hay un estimado de unos menos de 6 millones que están recibiendo tratamiento, pero a base solamente de paracetamol, diclofenaco o ketorolaco. No quiere decir que no sean buenos estos medicamentos, pero tienen sus indicaciones muy claras para un corto tiempo, para una lesión de un golpe, probablemente alguna inflamación, pero no para padecimientos como el dolor crónico, que pueden ser
más complejos, ¿no? Incluso también una estadística similar de 6 millones no reciben ningún tratamiento, o sea, cero. Entonces, ahí es donde saltan mucho los datos de alerta de que tenemos un problema. Claro. Doctor, ¿y a qué se puede atribuir justamente el que, pues, un grupo tan grande de la población no esté accediendo al tratamiento que necesita? Bueno, hay varias cuestiones, como mencionamos, la parte de desconocimiento sería una parte muy importante. Otra parte es porque no tienen el acceso, no tienen, a lo mejor sí están conscientes y sí se está identificando el problema del dolor crónico, pero no tienen con quién acudir, ¿no? Por ejemplo, en México, de las clínicas de dolor que hay, una cuarta parte están aquí en Ciudad de México, 25%, de acuerdo a estudios que se han realizado, 25% están en Ciudad de México, Estado de México 12%, son los que más tienen. Y hay estados donde solamente cuentan con una clínica del dolor. Pero también importante mencionar que no nada más es decir, se cuenta con clínica del dolor, sino, a ver, no están los 365 días del año. Estas clínicas que funcionan 5 días a la semana, funcionan sin los tratamientos que se requieren, como los opioides. Vemos que hay una escasez de opioides aquí en México. Lo que se conoce ahora como la crisis de opioides en México nos afecta, pero diferente a Estados Unidos. Nosotros no tenemos los medicamentos o a veces no se cuenta con todo el personal necesario para atender el dolor crónico. A veces es solamente un médico con un consultorio que además es prestado de otra especialidad, ¿no? Entonces eso sería parte del problema, ¿no? Eso más también falta información. A veces hay información errónea donde se cree que el tratamiento solamente se brinda en etapas terminales, ¿no? Hubo así una tendencia donde se piensa que si se envía a alguien a clínica del dolor a atenderse por algún problema, solamente está destinado para los pacientes terminales con enfermedades que no tienen cura. Y esto es importante recalcar que no es así. O sea, desde que alguien presenta un dolor y está afectándose su funcionalidad, su calidad de vida, se puede enviar a clínica del dolor y a cuidados de soporte, ¿no? Doctor, y justamente toca un tema muy importante también. Hay una gran variedad de problemas que te generan un dolor crónico, ¿no? A las personas. ¿Qué es lo que les duele a los mexicanos? ¿Qué es lo que han detectado ustedes dentro de este amplio panorama? Bueno, en México vemos que hay causas de dolor relacionados a otras enfermedades que tenemos. México padece mucho de obesidad, de diabetes y otra cosa que pues no es una enfermedad, pero la población está envejeciendo, ¿no? Entonces, partiendo de eso, podemos ver que los pacientes presentan dolores musculoesqueléticos, problemas degenerativos de las articulaciones, y entonces es frecuente el dolor de rodillas, hombro, manos. Ajá. Otra causa de dolor frecuente es el dolor de tipo neuropático en los pacientes con diabetes, la neuropatía diabética, aquellos pacientes que tienen dolor en los pies, ardoroso, con piquetes, con hormigueo, es frecuente porque no están bien controlados de su problema de base, que es la diabetes mellitus, presentan dolor, muchas veces tardan en diagnosticarse y también finalmente después incluso hay amputaciones, ¿no? por problemas neuropáticos donde se pierde la sensibilidad y empiezan se originan otro tipo de problemas. La cefalea también es frecuente, o sea, el dolor de cabeza, migraña, dolor tensional, diferentes tipos de migraña son frecuentes también en la población. Y algo muy importante también, el dolor oncológico. Los pacientes con cáncer, a medida que va avanzando la enfermedad, se vuelve hasta 80% de quien tiene cáncer presenta dolor incluso muy severo, ¿no? Entonces, en México, principalmente cáncer de mama se presenta, cáncer de próstata y también cáncer de pulmón son frecuentes. Entonces, esta población presenta dolor de diferentes tipos, tanto por el propio cáncer como por los tratamientos. La radioterapia, la quimioterapia también causan dolor, alivian el cáncer, pero pueden generar otro tipo de dolor que requieren atenderse. Doctor, ¿y a partir de
pues ya se cataloga como un dolor crónico. ¿Cómo sabemos que no es solo pues justo una molestia? Bueno, el dolor, qué bueno que lo menciona, esto se basa en temporalidad, o sea, lo que nos dice es que si dura más de 3 meses, es un dolor que se considera crónico. Mencionaría que es importante decir si un dolor ya cumplió su función, que es alertar y hacer que evitemos algo que nos puede perjudicar a la salud. Por ejemplo, cuando tocamos algo caliente, retiramos la extremidad para no dañarnos, ¿no? Cuando subimos de peso, empieza el dolor lumbar, el dolor articular, tenemos que hacer un cambio, ¿no? Pero si el dolor persiste a pesar de que el estímulo o la enfermedad que lo originó sigue el dolor, entonces eso ya no es normal. La función del dolor, que es alertarnos y protegernos y básicamente la supervivencia, ya no se está cumpliendo, y es cuando ya se considera una enfermedad, ¿no? Si ya pasó lo que originaba el dolor y el dolor persiste, ya no es normal, es un dolor crónico. O también si es de mucha intensidad, si hay un dolor de mucha intensidad, se debe de buscar una atención pronta, ¿no? Claro, doctor, y también en México, ¿cómo estamos en el tema del manejo del dolor? Platicábamos en otro episodio con el doctor Ricardo Prancarte, Sí. que nos hablaba pues del manejo intervencionista del dolor, ¿no? Existe también este manejo farmacológico, pero ¿cómo estamos? ¿Qué tanto pues hay de variedad de tratamientos para que te mejoren esta situación? Bueno, en cuanto a la disponibilidad de tratamientos, actualmente México no está bien posicionado. Como decimos, está viviendo la crisis de opioides, que es un desabasto de medicamentos que se considera el gold estándar para el dolor por cáncer. Ajá, entonces, de ahí partimos mal, ¿no? Hay estadísticas donde se ve los países que tienen más opioides y los que menos tienen, y México, incluso a nivel Latinoamérica, es de los que menos acceso a los opioides tiene. Tenemos una buena regulación en cuanto al aspecto de que no cualquiera puede hacer uso de estas sustancias. Si alguien quiere acceder a un medicamento como la morfina, que es considerado básico dentro de los tratamientos que sugiere la OMS, que debe de contar cualquier país con ellos, tienen que acudir con un médico que esté capacitado y tienen que recibir una receta especial. Además, acudir a una farmacia donde van a registrar y van a verificar que realmente esa receta sea real y que no se le haya otorgado a nadie más. Se le avisa al médico y entonces es que le dan exactamente la dosis que tú estás dando por el tiempo y a la persona que lo necesita. Entonces, la teoría es muy buena. Lo malo es cuando no encuentran a dónde adquirir ese medicamento o cuando no hay la presentación que ellos requieren, porque no nada más es que esté el medicamento, sino tiene que estar la dosis adecuada. Son medicamentos muy específicos con dosis a veces que vienen en microgramos. Tiene que tener la presentación adecuada, ajá, y la forma de liberación inmediata o prolongada. Entonces son características muy específicas de estos medicamentos, y la realidad es que estamos atendiendo a los pacientes con base a lo que hay en ese momento. A veces hay un medicamento y tenemos que ajustarnos a darle el tratamiento al paciente con lo que hay en las farmacias, no necesariamente con lo que sería el medicamento más ideal para estos pacientes. Además de que somos pocos, en realidad somos pocos los especialistas en dolor. Como mencionaron, la parte de intervencionismo en dolor es una herramienta también dentro de todo el arsenal que se tiene, pero también la gente capacitada, los médicos capacitados son pocos, ¿no? A veces hay la opción de acudir con alguien y someterse a estos procedimientos, pero probablemente no tengan el entrenamiento adecuado, ¿no? Claro, no, y eso que nos comenta, bueno, a mí me parece bastante grave, ¿no? El que no puedas acceder al tratamiento que tú necesitas y tengas que conformarte, por decirlo de alguna manera, o con lo que hay. Así es, sí, ¿no? Y estar buscando e ir a surtir en ese momento la receta, Claro. porque si se tardan un poquito en surtirla, a veces ya no la encuentran en la farmacia, ¿no? Claro, y se vuelve pues desgastante también para los pacientes, me imagino. Así es, se vuelve desgastante
y también genera un poco de desconfianza ahora en los pacientes, porque también hay campañas donde se trata de generar una fobia a este tipo de medicamentos, y a veces no todos los pacientes están dispuestos a aceptar un medicamento. Todos tenemos el derecho a aceptar o no un tratamiento, pero es importante tener una educación, conocimiento, saber lo que nos recomiendan las guías internacionales sobre el tratamiento más adecuado para un tipo de dolor. Y parte de ellos, como mencionaba, y lo recalco, el gold estándar, o sea, el mejor tratamiento para el dolor por cáncer son los opioides, ¿no? Entonces necesitamos tener el medicamento adecuado para estos pacientes. Doctor, y un paciente que justamente pues puede acceder al tratamiento que requiere, ¿cómo es su calidad de vida? Bueno, la verdad es que la calidad de vida tiene muchos aspectos, es algo muy individual. Alguien puede evaluar, para alguien una calidad de vida puede ser de un tipo u otro, pero lo que es un hecho es que alguien que tiene dolor no tiene calidad de vida. ¿Por qué? Les empieza a afectar la interacción con otras personas, se empiezan a aislar, se deprimen, no pueden dormir bien. Entonces alguien que está deprimido, que no duerme, que no puede hacer otras actividades para disfrutar de la vida, o que la economía se afecta al estar buscando atención en diferentes sitios sin recibir un alivio al dolor, se afecta económicamente. Ahí ya no nada más la persona, sino toda una familia, claro, todo un entorno, o las empresas, o en general toda la sociedad, porque se genera un gasto que muchas veces lo adquiere las mismas personas, pueden estar pagando, al no haber en las instituciones, al no haber en los hospitales públicos, lo pagan de su bolsillo, pero en algunos otros casos sí el gasto pues corre directamente también de la salud pública, ¿no? Que es muy poco, de hecho menos del 3% de los gastos que están destinados para medicamentos están destinados para dolor. Menos de 3%, un poquito más, un poquito menos, pero además eso casi 3/4 partes es solamente IMSS e ISSSTE. El resto, quien no tiene salud de IMSS ni ISSSTE, imagínense la cantidad de presupuesto que está destinado, ¿no? Entonces sí es algo importante ahí. O sea, solo el 3%, digamos, del presupuesto para compra de medicamentos para es dolor, para medicamentos de dolor. Así es, sí. Uy, o sea, eso implica que también pues la gran parte de la carga es para el paciente, ¿no? El gasto de bolsillo. Así es, sí, para someterse a un tratamiento intervencionista, para tomar el medicamento que requiere, ya sea opioide o neuromoduladores, ¿no? También en México ahorita a mí me toca hablar, o lo que acabo de hablar, de los opioides, pero si vemos con psiquiatría, los psiquiatras también están presentando desabasto de medicamentos, y muchos de esos medicamentos que se utilizan en psiquiatría también los utilizamos en dolor, para tratar dolor neuropático que es frecuente en los pacientes con diabetes. Responde a los neuromoduladores antidepresivos, como amitriptilina, como anticonvulsivantes como carbamazepina o gabapentina, y también hay un desabasto de estos medicamentos en México. Uh-huh. Doctor, pues justamente platicábamos también al inicio de esta conversación de pues los retos que hay en México para la atención integral de un paciente con dolor crónico. ¿Qué cambios cree usted que serían necesarios hacer en materia legislativa, presupuestal, que ahorita nos comentaba, pues para justamente garantizar que una persona que sufre dolor crónico va a ser diagnosticada a tiempo, va a tener el tratamiento adecuado y pues va a mejorar su vida? Bueno, yo creo que sí hay muchos cambios que se tienen que hacer. Aquí tendríamos que priorizar, que es lo más importante. La parte de, con lo que ya contamos, las normas que ya se tienen, hacerlas valer, ¿no? De alguna forma que haya una obligatoriedad de brindar la salud a los pacientes, ¿no? Porque se puede decir, tenemos derecho a la salud y es un derecho humano que se debe de cumplir, pero si no tenemos lo necesario, ¿cómo se va a cumplir, no? Entonces,
precisamente la parte del presupuesto es muy importante. Digo, cambiar de ese 3% se tiene que incrementar, se tiene que aumentar el presupuesto para medicamentos, para terapias y para tener al personal necesario, que no nada más son médicos, puede ser psicólogos, nutriólogos, fisioterapeutas, ¿no? Otra parte importante también, dar más educación, darle más prioridad a la investigación y que el presupuesto se aumente, ¿no? O sea, se veía que para poder atender a estos pacientes se tendría que aumentar el gasto, no sé, me parece que había un promedio de lo que se han gastado en los últimos 5 años, bueno, del 2015 al 2020, y se veía un promedio de 1,200 millones de pesos destinados para el control del dolor. Pero se estima que para que los pacientes puedan tener una atención adecuada, por lo menos unos 6,000 millones de pesos se tendrían que incrementar, y de esta forma podríamos atender hasta 80% de los pacientes que tienen dolor. Ni siquiera se alcanzaría a cumplir el 100%. Entonces estamos muy lejos de lo presupuestado, ¿no? Entonces, además de eso, con lo que ya contemos, hacerlo valer, porque podemos hacer nuevas normas, nuevas leyes, pero si solamente están ahí en lo escrito, pues no nos sirve de mucho, ¿no? Claro, que no se queden en el papel, ¿no? Que sí se cumplan. Así es. Y para eso se requiere presupuesto, ¿no? Doctor, y justamente pues para impulsar cambios en este tema, desde la MED, de la mano de la Academia Nacional de Medicina de México, pues están impulsando un proyecto. En febrero pasado se conformó este comité de expertos en dolor crónico del que usted forma parte. Me gustaría preguntarle por qué pues es necesario impulsar una agenda que reconozca el dolor crónico en México, y por qué también hacerlo ahora. Bueno, la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, o AMET, se inició desde los 80. Entonces, desde esa época ya se veía la necesidad, ¿no?, de tener expertos y hacer reuniones para estar capacitando a otros médicos, capacitar a otros especialistas de la salud, ¿no? AMET se convierte en un capítulo de la IASP, que es la asociación internacional más importante en dolor. Cada año nosotros hacemos una reunión anual y hay capacitaciones. Dentro de todas las actividades de la AMET siempre ha sido favorecer la educación a los médicos, dar difusión a los nuevos estudios que se tienen, a las nuevas evidencias para control del dolor, de forma ética y que sea lo más actual y lo más benéfico para nuestros pacientes. Entonces, el poder contar con un comité de expertos nos puede dar muchos beneficios, como por ejemplo tener realmente las mejores terapias que se recomiendan, lo que tenga mayor evidencia científica, avalado por expertos. También darle alguna visibilidad frente a otras autoridades de que es un esfuerzo en conjunto, multidisciplinario, y también el poder hacer que esto no se quede nada más en Ciudad de México, Estado de México, como lo mencioné, sino que sea algo a nivel nacional, algo donde participa gente de Monterrey, por ejemplo, gente de Saltillo, hasta el sur también, ¿no? La gente de diferentes partes y con diferentes escuelas, ¿no? No solamente es la parte de salubridad, de IMSS, de ISSSTE, sino de diferentes instituciones, y en colaboración con la Academia Nacional de Medicina también favorece la diversidad, no nada más especialistas en dolor, sino otros especialistas, que todos atendemos dolor, ¿no? Finalmente los pacientes acuden a consulta porque tienen dolor. Claro. Y es de lo que menos saben la mayoría de los médicos, ¿no? Es lo que se deja al final. Entonces, básicamente podría decir que es eso, ¿no? Perfecto, pues doctor Ángel Juárez, presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Un gusto, doctor, tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por el espacio, y quisiera nada más hacer una invitación también para quien nos quiera acompañar, si son médicos que son interesados en dolor, enfermeros o tienen alguna otra participación en la parte de la salud.
pues que sigan las redes de la asociación, que nos acompañen al Congreso Nacional, que es del 14 al 17 de agosto aquí en Ciudad de México. Vamos a tener áreas especiales para enfermería, especializadas en dolor o quien esté interesado en esta parte. Y también tenemos las redes sociales, que es La Voz contra el Dolor. Y ahí cada miércoles sacamos un podcast pequeño de 8 minutos referente a dolor. Entonces todo eso ayuda a estar educando a más personas, ¿no? Entonces, pues agradecerles nuevamente el espacio y pues llamar a más gente a que se sume a esto, porque finalmente todos presentamos dolor de algún tipo o conocemos a alguien que lo presente, ¿no? Entonces, pues hoy por nuestros pacientes, pero no sabemos si mañana puede ser algo que nos afecte directamente, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario. Y muchas gracias también a todos los que nos escuchan y nos están viendo. Este fue un capítulo más de Hablemos del Dolor Crónico y no se pierdan los siguientes. Gracias.